Me estoy dando cuenta que me fascina lo cursi porque no lo soporto. Yo creo que lo hemos de adoptar porque él tiene 14.000 likes y nosotros 20. Pero es que él tiene una guitarra. Él Bueno, tiene una guitarra. guitarra. No será la Él guitarra. Él se tiene una dedica. guitarra y tiene un corazón y una conciencia. Aquí no hay nada de esto. Un día estaba hablando de China con una gente y uno de ellos era un chino y era un historiador. Y yo le dije, Historiador. hostia, 5.000 años de historia. Y me dice, la historia de China es tan larga que ha habido momentos en la historia de China en la que las frases de Confucio han sido talladas en la piedra y ha habido otros momentos en la historia de China en que solamente tener un libro de Confucio en tu casa, si era descubierto por la policía o por lo que sea, Claro, significaba pena de muerte, aunque tú fueras analfabeto y no supieras leer ese libro. claro, Solamente poseer el libro de Ya. Confucio era la muerte. claro. Dijo, así de larga es la historia de China. Ha visto todos los colores. ¿No tenías, no ibas a hablar hoy de Ildefonso Falcones? Yo creo que no. La Catedral del Catedral Mar. del Mar, tu libro favorito. Tú me dijiste, yo tengo varios mensajes. Quiero dejar este mensaje para la posteridad, ya que Víctor es escritor. Tengo varios mensajes de Víctor diciéndome, mi autor favorito es Ildefonso Falcones, y Ildefonso. mi segundo autor favorito es Corín Tellado. Yo estos mensajes los tengo. Si alguien quiere hundir la reputación de Víctor Balcells, que me pregunte. Recuerda que pone Ildefo en los mensajes. Ildefo, Ildefo. No pone Ildefo. Ildefonso, pone Colega. Ildefo. El colega. Bienvenidas y bienvenidos a Tres Tristes Tontos, programa 12. Y vamos a empezar con Vladimir Ilich contándonos qué le dijo la panadera. Ha sido a traición este principio, ¿eh? Porque os iba a enseñar el mensaje de una persona que me envió diciendo solo thinking of you, una persona con la que no va a pasar absolutamente nada, porque no puede pasar nada, porque creo que habría implicaciones de todo tipo si pasara. Del Banco No, la Mundial. panadera me ha echado más años de los que tengo, lo cual me ha regocijado sobremanera, porque yo siempre he querido ser percibido como mayor de lo que soy. Un Senex. Sabio. Víctor Marcel, ¿cómo estás? ¿La Bien. panadera te echa más años o menos? No, me llaman niño. Mi niño, no sé qué, ¿cómo estás? O sea, me echan Mi menos. niño. 13, Te 14 dicen Claro, mi años. niño. Sí. yo soy ya como el maduro. A mí lo que me fastidia de todo es que, claro, yo, como sabéis, solo amo a una mujer que no me ama, que es Cristina Morales. Bueno, de hecho, ni me conoce. Oh. Y, Bueno, nos hemos acordado de que este es un programa sobre libros por lo menos, lo cual está muy bien. bueno, pero es la Tres verdad. Tristes Tontos, edición número 12, ya número 12, se dice pronto. 12. Bug Uluan, amor de lejos. ¿Puedes decir otra vez Cristina Morales, Illich? No, por eso lo digo, porque es amor de lejos, ni nos conocemos. O sea, yo la amo de lejos, sin Ella te conocerla. observa. Pero ella te observa, ella te ve. Que yo sepa. Ojalá, ojalá Muy me bien. hable un día. Yo soy como los del siglo XIII, estoy aquí esperando a que me hable, ¿no? La señor. Que la señor se dirija a mí. La A señora. avanzar un grado. ¿Sabéis esto de los 4 grados del amor cortés? Sí, ¿Cuáles son? me Pues lo has avanzar contado un... tú. ¿Cuáles Me lo has son? contado tú. ¿Qué De grados hecho, creo son? que lo has contado ya en el programa alguna Quizás. vez. ¿Pero qué grados Es que ya son? llevamos 12, tío. Ya llevamos 12. O Podríamos sea, empezar a hablar otra vez de todo lo que hemos hablado, efectivamente, pero empezar a distinto. repetirnos un bucle y ya No, está. no, distinto, porque yo ahora si hablo de cabeza de vaca, por ejemplo, tengo otras cosas que decir. Ah, claro. Claro. Ah, Pero, bueno, también ¿qué es verdad. grados son? No recuerdo los nombres en concreto, pero hay 4 grados de acercamiento a la dama. Básicamente, en el amor popular, la mujer es libre, es agente, el adulterio es un motivo de regocijo, el sexo es brutal, los cuernos son brutales, eso es toda la poesía popular. Pero en la Ya. poesía de la nobleza, la dama no tiene nombre, es hierática, nunca se mueve, ¿no? Y además nunca expresa nada. Entonces el varón, porque la poesía popular es mayoritariamente voz femenina, la poesía aristocrática o de élite es mayoritariamente voz masculina. Es el inicio del Estado y digamos las raíces profundas del patriarcado que en el siglo XVI tomará toda la escena, ¿no? Con la llegada del capitalismo.
Pero en el imaginario feudal aristocrático, pues la dama es hierática, no expresa sentimientos, y entonces tú tienes 4 grados, ¿no? El cuarto grado, el grado mayor es que te hable, porque claro, el sexo es inimaginable. ¿No? A lo más que puedes llegar es a que te hable. Y ahora no recuerdo los nombres, pero estamos hablando del tipo de poesía que se da en el siglo XII en la zona baja de la zona sur de Francia. Y luego eso se replica, bueno, también en Cataluña, y luego eso se replica, pero con, bueno, características propias en la zona de Galicia, Portugal, donde aparece este tipo de poesía mucho más interesante, ¿no? Que es todo lo contrario, que es como yo pues fui a hacer el amor con él y él estaba con otra y entonces la próxima vez que lo vea lo mataré. O bueno, te fuiste y como te fuiste pues me acosté con 2 frailes y con 2 trabajadores que venían por aquí y ahora tengo 5 hijos. ¡Alegría! Que es una poesía mucho más divertida, popular Festiva. Lo que y más llamaba variada, al sobre principio todo. popular. Es que es una pena porque se conoce mucho el amor cortés y se conoce muy poco Pero, el popular. Muy claro, poco. Cuando el popular era, primero, mayoritario, porque era popular. sí. No, y porque no Ah, había cultismos. eh, claro, o sea, claro. claro. Y Y era una muchas de poesía estas oral, canciones. quiero decir, se comunicaba, ¿no? Era un tema oral, no Bueno, y como la otra. ya que no teníamos pensado hablar de esto, pero hablamos de esto, yo sobre esto he leído. Yo no estoy para Efectivamente. nada de acuerdo. Claro, la cosa es que si tú buscas en Wikipedia o en cualquier manual, te dirá, la poesía popular gallego-portuguesa, los autores son hombres. No. Y esto está basado todo en un manuscrito, uno, que os lo puedo enseñar, lo tengo aquí en PDF, uno del siglo XVI, donde cuando se recopilan esos poemas, arriba se ponen unos nombres. Y es muy extraño que toda la poesía popular en toda Europa sea anónima y con voz femenina, porque claro, la cosa es, aunque pongan en escena emociones femeninas y voces femeninas, la han hecho hombres. Qué extraño que sea eso provenga de un manuscrito 3 siglos después, que los nombres aparezcan ahí como, bueno, venga, se los escribo. No tiene sentido, yo creo que es todo falso. En realidad eso es poesía popular como en el resto de Europa, sin más, anónima, porque pues Ya. no se ponía, no había esa necesidad de la autoría, pero en el siglo XVI, primero, Y no se sabría qué mujeres, porque de nuevo es popular, es que es una cosa, no tiene un autor, ¿no? Y segundo, en el siglo XVI sí necesita la figura del autor y masculino, y por eso se los ascribe a ellos. Y esto es claro, algo que hay cierta gente que lo dice, pero bueno, es que me parece evidente una que... pregunta, porque yo no sé, o sea, tú sabes mucho de la poesía galaico-portuguesa, pero yo no sé prácticamente nada, más allá Mm, de lo que tú me has contado. Pero sí que te preguntaría porque hay, o sea, hay una tradición de sí poner un autor al texto, pero el autor es como un maestro, o sea, como yo no tengo, o sea, yo no me pongo la responsabilidad de haberlo escrito. Yo digo, fue mi maestro el que lo dijo, el que lo escribió o el que lo declamó en primer lugar. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Esto de mm, los discípulos sí. que, que el discípulo expone su idea, Mm, pero no dice que es suya, dice, no, la idea es del maestro. Por si acaso. Porque claro, así es mucho más difícil de criticar. Entonces, claro. eso pasa también en la Edad Media, en varios lugares, con textos, podríamos llamar literarios, siempre entre comillas, ya sabemos, Sí. la literatura como concepto, etcétera. Mi pregunta es, ¿pasa eso en la poesía galaico-portuguesa? No, no, no. No, estamos No, hablando de otra no. cosa. La galaico portuguesa se divide en tres: canciones de burlas, canciones de amor y canciones de amigo. Y las masculinas, o sea, las que tienen una perspectiva masculina, son las de amor y las de burlas. Y las que tienen perspectiva femenina son las de amigo. Y ya está. Luego es que hay muy poquitos testimonios, ¿eh? Todo esto está basado en, vamos, Ya. realmente hay 10 manuscritos, hay 10 en total, pero 10. 5 de ellos, sí, pero 5 de ellos son una hoja, con 6 poemas de un autor o incluso menos, con 2. O sea, realmente hay 4 manuscritos, realmente, ¿eh? Hay uno del siglo XIII y después un par del XVI que son importantes. Una pregunta. Y en eso se basa todo. ¿Hay gente por ahí que está investigando manuscritos por los monasterios o por ahí, como cazadores?
Sí, Hay cazadores. Sí. conocemos varios. ¿Conocéis varios? Bueno, tú eres Sí. uno. Sí. Pero digo medieval. No, yo no. Tú no. No, Mm. pero tú también conoces a alguno, Víctor. Yo Pero conozco, no está aquí ahora mismo. yo conozco un cazador medieval. Con cazador de textos rarunos medievales. Conozco. Pero bueno, a ver, teníamos un guión, tío. Sí, Si sí. es que es increíble. Bueno, pero Pues a ver, no es que haya cazadores. llevamos 12 horas aquí hablando de esto. Está bien, pero no es que haya cazadores para cerrar el tema. Es que hay gente que, digamos, investiga cosas y se encuentra con cosas investigando otras cosas. Bueno, pero Víctor quiere ser romántico y decir cazadores de poemas. Por la selva de Galicia. El último de todos apareció hace poco, ¿eh? De este corpus de Bueno, gallego. ¿El último portugués cazador o apareció el hace- último poema? El último manuscrito cazado apareció hace unos 10 años o así, o 15. Encontrado en un monasterio. Se encontró en Portugal, no recuerdo bien dónde, no, era una biblioteca privada. Y yo flipé porque estaba en Estados Unidos y conocí a un tipo yankee, David Mackenzie se llama. Y entonces yo lo escuché hablar y hablaba gallego, pero igual que mi abuelo. bueno. No, flipas. Gallego igual que mi abuelo. Y claro, me acerco a él y digo, ¿pero dónde eres? Y dice, son de Michigan. Y digo, me cago en Dios. Pero hablando en un gallego de la aldea, un tipo de Michigan. Y digo, ¿pero este colega quién es? Flipé, tío. David Mackenzie, tío, creo que ya murió. Yo lo conocí, tenía 90 y pico años y lo conocí hace 10 o 15 años. Vamos a ir con el guión. Víctor, Vamos. tengo que decir a las personas que nos ven y que nos escuchan que Víctor ha estado hablándonos durante semanas de una IA nueva que Bueno. yo y tanto Dimitri como yo desconocíamos. Entonces, entiendo que lo vas a explicar, que lo vas a contar Sí. un poquito, ¿no? Sí, pero si lo vamos a mostrar, lo tenemos que hacer a través de vuestra pantalla, si no se va a romper todo el setup que hay aquí montado. Me pasaron una... Bueno, lo explico primero y luego compartimos pantalla y ya lo montamos. Que me pasaron unos editores, una IA o una supuesta IA, porque creo que lo vamos a criticar y a destrozar esto, una máquina, una cosa que piensa, no sé qué hace, que hace informes de lectura, que tú le das una novela, tú le das 50 euros tu novela y te hace un informe de lectura automático a través de, dicen ellos, una IA. La página se llama HAL2B, supongo que en referencia al robot este de 2001 HAL, ¿no? HAL, que Sí, son las siglas. Una odisea del espacio, ¿no? Sí. Que HAL 9000. HAL 9000, que es IBM, o sea, HAL más una letra es IBM. Si quieres, vemos con pantalla partida un momento la página y luego vemos el informe, lo comentamos. Pero tendrás que compartirlo tú. Creo que Illich Se ve ya. está compartiendo, ¿no? ¿Así? Se ve, ¿eh? Vamos a ver. Transmisión. Sí, yo lo estoy viendo. HAL 12. Exacto. Esto es la página. Luego hay un informe que os envía por el WhatsApp, pero miramos primero la página para ver lo que hace. ¿Qué opinión os merece de entrada si esta página, si este WordPress chungo? Bueno, normalito. Normalito. Ahora mismo en el diseño web está súper aburrido. ¿Ah? Son todos ¿Estáis iguales. viendo la imagen en la que estoy moviendo mi ratón? Sí. Sí. Esto es totalmente una creación de literatura, ¿no? O sea, digo, con la experiencia. O sea, esto es así se crea literatura. Mira, Es ridícula esta imagen. O sea, es ridícula, no se corresponde en nada a nada que tenga que ver con la literatura. Estas son mis clases de literatura. Pero esto es literatura. Ah, sí, dice manuscritos literarios, es verdad. No, está pensado a la izquierda autores. Bueno, es una visión aséptica, ¿no? De la vida y de todo. De la vida. Hay un vídeo, por cierto. A mí me parece maravilloso que haya gente que crea en la objetividad. Es que cuando veamos cómo está hecho, realmente es absurdo, pero porque es como sí, es objetivo. A ver, hay un vídeo, vamos a ver el vídeo. Es que si bajo un poco empieza a sonar, ¿eh? Mira, una cosa antes de verlo. Autores cuesta 50 euros y profesionales cuesta 350. A ver, no, pero explícame esto, Víctor, porque no entiendo. O sea, 65. tú eres un autor y ¿qué haces con esta IA? Lo han subido. Bueno, ahora vamos a ver un informe porque ellos te dejan descargar gratis. La IA se llama Salander, tiene otro nombre. O sea, HAL2B es la empresa y la IA, que como todas tienen nombre, se llama Salander.
te dejan descargar 3 informes. Uno de Frankenstein, otro de los perros de Baskerville y otro de no sé qué novela clásica, Robinson Crusoe. Si queréis podemos ver uno de los informes antes de ver el vídeo. Pero antes costaba más barato. A mí me gustaría ver los informes más que el vídeo. Vale, pues os los paso por Porque entiendo que el vídeo será una pieza promocional y ya está, como me lo puedo imaginar, ¿no? A ver, ellos hablan de que tienen un programa, pero no hay capturas del programa. O sea que, no sé, tú, Jorge, lo conoces bien, que has trabajado en startups así, cuando no hay producto, la imagen de producto, y solo hay imágenes así de como de bases de datos, eso suena un poco falsario todo esto en conjunto, pero bueno. A ver, claro, Dimitri comentaba antes el tema de las fotos y evidentemente estas fotos son las típicas fotos sin copyright que bueno, que puedes utilizar en cualquier prueba que estés haciendo de una web o de un diseño o de lo que sea. Es como Lorem Ipsum, ¿no? Como el texto de prueba que es para llenar una caja, pues estas fotos son lo mismo. Bueno, hasta aquí. Claro. Luego el informe puede estar bien, pero vamos a ver el informe. ¿Qué preferís leer? ¿El sabueso de Baskerville, Frankenstein o Robinson Crusoe? Son 3 informes. Robinson Crusoe prefiero yo. Robinson Crusoe. Dale, dale. Si puedo elegir. Bueno, solamente decir que en Twitter desde hace 7 meses solo han puesto 6 posts. La cosa no va muy bien. Y bueno, y que tienen 6 seguidores, o sea que... Bueno, está muy bien. Está creciendo. Un seguidor por post. Tienen uno cuya descripción es ja, con lo cual, cuidado. Bueno, nosotros no tenemos muchos más, pero bueno. Que analizan la novela por 65 euros, más IVA. Era más barato, hace 2 semanas. También puedo hacerlo yo y Dimitri. Era más barato. Illich, podemos montar esta empresa nosotros también, sin necesidad de ir. Voy a dejar de compartir la web y voy a compartir el PDF. El PDF de Robinson Crusoe. Esto lo dan gratis, te lo puedes descargar. Bueno, pues ahí vamos. Bueno. O sea, tú envías tu novela y te envían un informe parecido a esto. Ajá. Primero un resumen con variables diferentes como cuántas palabras, caracteres con espacios, párrafos, líneas, como datos. Luego si vamos bajando, te enseña pues dónde está ambientado, Robinson Crusoe, Lisboa, Inglaterra, isla, playa, colina. Los personajes, que bueno, está interesante, te saca los personajes. Y te dice que voz narrativa es primera persona. Y entonces aquí empieza algo curioso que me parece que son cosas con puntuaciones, como por ejemplo ritmo narrativo y ritmo de lectura y evocación, con puntuaciones. Y esto me recuerda mucho a un estudiante de un amigo que enseña literatura rusa y que entonces en el examen le puso que le daba a Dostoyevsky un 6/10. ¿Un 6? Mira. Bueno. Pero a ver, eso de ritmo narrativo 5, o sea, son índice de legibilidad. Bueno, hay algunos que se pueden calcular, tienen sentido, como índice de legibilidad en SEO, por ejemplo, se puede calcular cuando haces posicionamiento web. Hay herramientas que te calculan esto. Pero qué guay, mira. Pero entiendo, el concepto en SEO no tiene nada que ver con el concepto aquí. Están usando el mismo, que es frases cortas, comprensibles, que es lo mismo que Yoast SEO, la herramienta de SEO, te dice también frases cortas y para mejorar la legibilidad lo que tienes que hacer es menos subordinadas. Básicamente, mejorar la legibilidad con menos subordinadas. Qué maravilla, dice que claro, que la cantidad de verbos de acción es adecuado, ¿no? Para el ritmo narrativo atractivo. O sea, ellos ya saben, pues eso, lo que es un ritmo narrativo atractivo. Qué bien. Oye, podríamos intentar. Ya podemos dejarlo todo ya, ¿no? Ya está. Que ya está, o sea, ya está. Que ya se ha solucionado la literatura, ya está. Ya se ha solucionado. Vale, bueno, la literatura nunca fue un problema. No, esta gente lo ha solucionado todo, mira, ya está. Más abajo, adverbios, vale. Ya no hay que hablar más. A más abajo hay uno que es sensualidad, que me encanta. Cultismos. Sensualidad. Y sexualidad. Tocar ardiente de sexualidad. Tiene el equilibrio perfecto de palabras sexuales. Pero es un 10. O sea, es insuperable. Y matizada de la sexualidad sin abrumar al lector. De verdad, tío. Pero Robinson Crusoe, que es un hombre que está solo, que no tiene sexo con nadie, le dan un 10 de sexualidad. O sea, cuando le den las sombras de Grey, tendrá un 500 de sexualidad.
No sé, este supuestamente lo calcula una En el, máquina. en el Marqués de Sade, exceso de sexualidad, supongo. El Marqués de Sade reventó la Salander. Exceso. Vale. Calentura, Bueno, montar, virgen. luego está esto interesante, ¿vale? Un resumen. Eso es interesante porque te ahorra trabajo, supongo. Pero para un editor, todos estos datos, realmente, ¿de qué sirven? Todos estos datos que hemos visto de adverbios, legibilidad, cosas así. O sea, no entiendo. Yo me quedaría igual viendo todo esto. O sea, es como muy A ver, sofisticado, pero qué pone en sensualidad? Porque hemos visto sexualidad, pero sensualidad no alcanzo a leerlo. Aquí está. Que pone 10 sensualidad. también. Le da un 10, porque la sensualidad está perfectamente equilibrada, Jorge, en Robinson Crusoe. Porque usa palabras cultas, ¿no? Como, o sea, relaciona sensualidad con palabras cultas, con lo de arriba. Además, está en armonía con la edad del público objetivo. No se puede pedir más. Sí, Yo creo yo que creo esta época, pensad que estamos haciendo un documento, ¿no? Histórico como todo lo que se hace. Esta época será recordada por estas gilipolleces, probablemente. Es una especie de nuevo positivismo, pero yo creo que el positivismo de primeros del siglo XX Nuevo positivismo. tuvo, claro, esto es positivismo, ¿no? Extremo, Esto es sí. Comte puro y duro. Volumen. Eh, pero el positivismo del siglo XX, por lo menos, no era ingenuo, ¿sabes? O sea, quiero decir, no había habido uno antes. Nosotros estamos repitiendo el positivismo en esta época, pero habiendo habido uno antes. Otra cosa es que nadie lo conozca ya. Pero claro, es que esto ya pasó. O sea, esto ya se hizo a primeros del siglo XX y no tuvo ningún tipo de, pues, de éxito ni de nada, ¿no? Es que esto me recuerda a las cosas del fin de la ideología o a las cosas de que se había alcanzado, ¿no? En los años 20, como se decía aquello, de que ya no era posible la guerra porque se había alcanzado el culmen de la civilización y luego vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda. y luego la segunda, claro. No, no, yo estoy de acuerdo, pero yo creo, Dimitri, que esto es simplemente estamos en la cúspide de la burbuja mediática de la inteligencia artificial y lo La que puede cúspide. hacer. Quiero decir, por eso yo en el programa anterior recomendaba encarecidamente la lectura del libro Fiasco Ah, sí. de Stanislaw Lem. Sí. Quiero decir, estamos en la cúspide de una burbuja, ¿sabes? Pero Y ya está. hay que decir que Entonces hay cosas que son simplemente absurdas y ya está. todo esto que saca esta IA, que no sé cómo está hecha por dentro, porque tampoco hay explicaciones de cómo funciona esto por dentro y ponen números como sacados así al azar. Con ChatGPT 4, que cuesta $20 al mes, puedes enseñarle un PDF de 3.000 palabras en 3.000 palabras, más o menos, y te saca lo mismo. Te saca lo mismo exactamente por 20 euros al mes. O sea que en lugar de pagar 65 una cosa que te saca esto, pues tú te lo haces un poco más personalizado, porque las puntuaciones al final de ritmo narrativo y así con respecto a qué. Igual que sexualidad. ¿Cómo puede ser Robinson Crusoe de sexualidad 10? Entonces, si es de 1 a 10, ¿qué sentido tiene las novelas pornográficas, por ejemplo, cuando pasen esta máquina explotará la máquina? Es que son baremos que parece que los han A puesto ver, como Víctor, pero es que te estás poniendo a analizar algo que no es posible analizar seriamente. O sea, yo creo que te puede servir para escribir un cuento literario, ¿sabes? Esto, pero analizarlo seriamente no. pero lo O sea, están vendiendo, esto se no vende. Igual hay analices gente el comportamiento que de me lo, esta a ver, IA porque eso que me lo pasaron unos quiero editores decir. preguntándome, ¿y esto está bien? O sea, los editores igual no saben qué es esto. Y vienen y ya por aquí por ahí y dicen, ah, bueno, Bueno, a igual lo ver, pago, no sé, no me sé, lo compro. no sé qué decirte. Esto me recuerda, hay un cuento de breve de Luis García Mateo, creo que es, o de Luis Mateo Díez, que es algo así como se acercó a un pozo, se cayó y encontró una nota que decía aquí todo sigue igual, ¿no? Y es una línea o dos líneas. Entonces un amigo me dijo, joder, cuando tuvieron que comentar el texto mis estudiantes, uno puso, este texto nos demuestra la necesidad de indicar dónde están los pozos y de una correcta instalación de los pozos en lugares donde no pueden suceder. Esto me recuerda mucho a ese alumno, claro, es como... Y ese alumno realmente no entendía la palabra ficción, no la podían, no, la palabra metáfora, la palabra alegoría, no las entendía, era como, Literal. él tomaba todo literal. O sea, aquí estamos leyendo que una persona se cayó en un pozo, ¿no? Claro. Decía algo así como, este mundo es como todos los otros. Bueno, era un cuento breve de Luis Mateo Díaz, ahora lo busco. Y me recuerda a eso, o sea, es como, bueno, yo- pero yo redoblaría, yo haría, digamos, lo mismo, pero al revés. Como si se aplican criterios objetivos
a la subjetividad literaria, yo aplicaría criterios subjetivos a la objetividad matemática. Entonces, haría una web donde subjetivamente uno hace potencias, algoritmos, Al azar, sumas raras. sumas, divisiones al azar, ¿no? Y la ofrecería también la ofrecería como servicio para los matemáticos. Dice, mira, te hacemos una evaluación subjetiva de tus problemas. Matemática, Oye, patafísica, es buena patafísica idea. Hay matemática. algunos autores posmodernos que lo han hecho, pero sin ofrecerle el servicio a los supuestos ¿Qué científicos. han hecho? Debería volver a hacerse, pero ofreciendo ya el servicio. ¿Quién ha hecho Es eso? maravilloso. ¿Ah? ¿Quién ha hecho eso? ¿No recuerdas el programa de Socal Ah, vale, de ostras. impostura intelectual? Que No tenemos volveremos por allí. un gran programa ahí de este hombre Sokal, el impostor. Es verdad, se puede ver en nuestro canal, para el que quiera mirarlo. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, compañeros. Sí, podemos Voy a, dejar aquí. voy a poner, ya que estamos, yo creo que estaría bien cerrar esto con el cuento de 5 líneas de Luis Mateo Díez. ¿Lo veis? Compartiendo. Ah, Ajá. mi hermano. Es este. Lo leo. Dale, dale. Sí. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. 20 años después, mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. Este es un mundo como otro cualquiera, decía el mensaje. Es un cuento con su profundidad este. Yo tenía un amigo Bueno, Sí, habla de pozos profundos. tenía un amigo que se pasó muchos días mirando unas vacas y encontró ahí una gran profundidad, como un universo entero, solo con las vacas. Entonces él decía que, claro, cada micromundo puede ser un mundo entero, evidentemente. Sí, bueno, bueno, yo creo que en la literatura hay muchos ejemplos, ¿no? Sí. Yo recuerdo un ensayo o una entrevista de Cortázar, ya ni me acuerdo, en donde decía que para llegar a lo universal lo que tenemos que hacer, o lo que él predicaba como escritor, era sumergirse en lo particular de la manera más enconada, ¿no? Digamos. Entonces hay un cuento de Cortázar que habla de un boxeador. Ya no me acuerdo cómo se llama el cuento. Ah, hostia, Y sí, sí. está escrito en una jerga de boxeo, pero argentina. O sea, de 10 palabras de cada frase, no entiendes, tú no sabes qué significan 9. Pero por el contexto, lo unes todo. Y no necesitas, pues, conocer la jerga de boxeo argentina para leerlo. ¿Cómo se llamaba el cuento? ¿Te acuerdas, Víctor? No, los leí todos hace mucho, mucho. Torito. Creo que se Torito, llamaba Torito. seguro. Torito. Sí, de Torito, toro, pero Torito. no me Pero acuerdo. no te lo puedo asegurar. Cortázar me Bueno, gustaba en mucho, cualquier pero caso, me gustaba, pero también me parecía sí. que escribía muchas veces el mismo cuento, ¿no? Me leía muchos cuentos de él y pensaba, este se parece mucho a muchos otros que hace. Tenía como una imaginación. eh, ¿Cómo que escribía el mismo cuento? Tenía muchos cuentos, por ejemplo, de alguien que se cambiaba por otro alguien. Por ejemplo, Axolot, o Continuidad de los Parques, gente que se metía Sí. dentro de otra. Como conceptos Carta a una abstractos. señorita en París. Ese también, es el de los conejos esos. Como conceptos que repetía Sí. con gran imaginación, pero era el mismo concepto, digamos, la misma forma. A mí me gusta mucho. De Cortázar hace mucho que no lo releo. No sé qué pasaría ahora, pero en su momento. Pero no es un rasgo común de la mayoría de personas creadoras, este. O sea, pienso en Repetirse. Woody Allen y el divorcio, ¿no? O sea, Woody Allen habla del divorcio en todas sus películas. Sí, sí, sí. Por eso, películas. sí, por eso Bolaño decía que es mejor estar escribiendo más de 2 cuentos a la vez. Así te aseguras de no Es verdad. repetirte. Porque tienes que Sí, hacer 2 cosas al que mismo tiempo. era... ¿Eso lo has leído en una entrevista? Probablemente, sí, una de estas que había en YouTube ahí, que salía el Con Roberto primero. Bolaño. Es que lo he leído yo también recientemente, que decía que había que trabajar en varios textos a la vez, cuentos, novelas o lo que fuera, pero que tenías que tener como varios frentes abiertos, porque eso era lo que le daba al creador la visión de conjunto. Porque si te metías demasiado en uno, bueno, esa es su teoría de las Sí, cosas, yo qué sé. te Si te repetías. metías demasiado en uno, te hundías, Te hundías. o algo parecido. Sí, bueno, te hundías en la Sí, decía repetición, ¿no? que, Te repetías mucho. supongo, no sé. Bueno, pasamos a la siguiente noticia.
Illich nos ha hablado, así como Víctor nos ha hablado de una IA, Illich nos ha regalado una canción feminista de Ismael Serrano. No, no es Quería bueno, provocar no es toda una ciertas canción. reflexiones. Voy a compartir ¿No es una pantalla. canción? Es un poema. Voy a compartir pantalla. Vale. No, no es O canción. sea, Puedes leerlo sin compartir pantalla, no pasa nada, lo recordaremos. no, porque quiero ver todo, quiero enseñaros Vale. el Instagram entero de él, ¿no? Este es el Instagram de Ismael Serrano. Nunca lo había visto su cara. ¿Quién es Ismael Serrano? ¿Quién es? Ismael Serrano, claro. A ver, a mí me interesa mucho porque creo que es el que mejor representa en el mundo hispanohablante la noción de lo cursi, ¿no? Y la cursilería es algo que joder, me inquieta. Es algo sobre lo que quiero saber más. Sí, porque es algo muy reciente. O sea, no hay cursilería antes del siglo XIX. Seguro, no hay. A ver, pero Es yo por curioso las eso. fotos estoy viendo aquí, este señor es cantautor. Claro, es el prototipo de Vale. soy un hombre, tengo sentimientos y una guitarra. Prepárate. ¿Sabes? O sea, Prepárate. hombre con guitarra y Ya voy. sentimientos, ¿vale? Entonces, la mayoría de sus canciones son pues políticas de izquierdas, pero ñoñas, o sea, es como lo cursi, lo ñoño. Bueno, llena, ¿eh? O sea, es un tipo de mucho éxito, no es alguien desconocido, ¿sabes? Si os fijáis todas sus fotos, pues eso, es como, hola, ¿qué tal? Soy profundo, tengo unos sentimientos, uff, no te imaginas la cantidad que tengo. Y cuán profundos son todos ellos, ¿no? Siempre tiene esta cara. La cara que decía como de estar estreñido, ¿no? Esta cara de. ¿No? Esta carita de. Dios, cómo sufro, qué profundo soy, Ahí qué está empático, riendo. qué emocional. Ahí se ríe. En algunos sí. Entonces, claro, a mí me fascinó, por ejemplo, cuando en el 8M publica esto absolutamente lleno con todos los tópicos, ¿no? Lo voy a leer. Es una cosa impresionante porque No te atragantes. no, pero quiero decir que si uno quiere hacer algo como una imagen para la Wikipedia, para la definición de cursi, esto está perfecto, me parece. Es como lo más. Porque usa todos los tópicos, las cosas más manidas, las cosas. Y todo lo cursi lo mezcla todo. De hecho, me pregunto qué pensará Cristina Morales de esto. Bueno, Por favor. dice, claro, es que fijaos, por favor, cuando llegaron ellas con sus pañuelos verdes resonaron los nombres de todas las ausentes. Cuando llegaron ellas clamando por sus vidas abrieron el camino a todas nuestras hijas. Salieron a la calle para anunciar que viven y que sobre su vientre solo ellas deciden. Cuando llegaron ellas para asaltar el cielo habían perdido tanto que perdieron el camino, y de camino a casa no quieren ser valientes, solo quieren ser libres, es un reclamo urgente. Llegaron sin permiso, mostraron sus heridas y abrieron nuestras mentes como un paracaídas. Paracaídas. Yo qué sé, tío. Cuando llegaron ellas rugieron las cavernas y allí creció una planta que dio una flor violeta y al arrancar la flor, para arrancar la vida, la bestia la agitó y esparció sus semillas. Duro. Pero ¿cuántos? Bueno, 14.000 es likes, malo, es cursi, quiero decir. Tiene 14.000 Más que likes. cursi, es malo. Ya. sí, es malo, pero es cursi para, ¿no? Por supuesto. Sí. eh, Oye, por Dios. Y yo entonces, claro, simplemente le pedí, porque me sonaba además muchas cosas, había aquí rimas y tal que me sonaban a ChatGPT, ¿no? Entonces yo le pedí a ChatGPT que me hiciese le di fue, haz un poema feminista en el estilo de Ismael Serrano. Y no le quedó mal, le quedó con un estilo muy parecido. Lo ¿no? tienes. Pero vamos a ver. A ver, ¿lo Claro. tienes? Sí está aquí, estoy compartiendo, se está viendo la pantalla. No, no se ve. No, estamos viendo a Ismael Serrano todavía. Sí. Espérate que lo pongo ahora el poema de. Pero no es una canción esto, parece una canción, sino como poema muy raro. Yo creo que Sí, lo va a mí me suena mucho a canción, a un ritmo musical. Claro, yo creo que igual- lo va a convertir en canción. Igual suena Entonces mejor. yo le pedí a ChatGPT que me hiciera, pues eso, esto, ¿no? Básicamente. Y un poema. Ismael Serrano en su guitarra de esperanza teje versos de mujeres en la danza de bonanza. O sea, le dije esto, haz un poema feminista en el estilo de Ismael Serrano. Y no os parece que se parece el estilo.
En la calle de la vida un susurro se desliza, voz de mujeres fuertes, risas que hipnotizan. Ismael Serrano en su guitarra de esperanza teje versos de mujeres en danza de bonanza. En el eco de las calles se alza un canto nuevo, mujeres que despiertan tejiendo su anhelo. Bueno, Sí, me pareció como muy similar, o sea, a lo que hace Ismael Serrano y lo que hace ChatGPT. sí. Lo cual me hizo pensar, al menos para la textualidad, para la literatura, es lo cursi. Con lo cual, ya me interesa todavía más lo cursi, porque ya no es simplemente como categoría estética que está poco, o para mí, que yo sé poco de ella, sino que creo que es la categoría estética de la inteligencia artificial. Por eso quiero leer Yo es más. que creo que sobreestimas a las inteligencias artificiales. Sobreestima. Sí, Es que eso no es una inteligencia porque artificial. crees que realmente están pensando. Eso no es una IA, eso es un. De momento no es una IA, eso no es un. Eso hace texto, se formula el texto. No, eso es un imitador. Y ya está, Imita al claro. O ser sea, humano. lee versos de Ismael Serrano y lo imita. Cuando llegue la IA de Pero verdad, yo creo que fliparemos. estamos, Cuando llegue la de verdad. claro, yo creo, insisto, que estamos en el momento de la inflación absoluta del tema IA. Quiero decir, es una burbuja y Ya. bueno, está en su momento álgido. Bueno, todavía no ha llegado el momento álgido, de hecho, llegará más adelante porque saldrán productos que intentarán vender más. O sea, están empezando a monetizar poco a poco. Al principio era gratis todo, ahora ya no, ahora son 20 euros, 60, lo que sea. Yo lo pago. Pronto será más dinero, se anunciarán productos más, bueno, mejores, supuestamente, y cobrarán 500 euros, 1000, 1500, lo que sea. Bueno, precios populares, que no planarios. Y luego ya, pues, se irá desinflando poco a poco todo, ¿sabes? Como siempre. No hay otra forma. Pero a ver, un día surgirán Es las. lo que hacen los seres Pero, humanos. pero sí que surgirán las inteligencias artificiales reales en un momento dado, que tendrán pensamiento simbólico y todo esto, supuestamente. En un momento dado. Tienen que surgir. Claro. Bueno, eso ya es otro tema, mucho más, yo qué sé, en fin, puede ser, yo no tengo una varita mágica, pero quiero Bueno, decir, el negocio en Internet de la inteligencia artificial a día de hoy, ChatGPT y todas las aplicaciones que hay para imágenes y para muchas otras cosas, pues viven su momento, o sea, ahora mismo cualquier Manolo que tiene un negocio, sí, sí, es que tal cual, me estamos acuerdo en en, España, dice. Hostia, igual la IA me puede ayudar a vender, yo qué sé, me acuerdo, dedales, me acuerdo un día, corta uñas, me, ¿sabes? me acuerdo una startup en la que trabajaba en la que teníamos que hacer un viaje de como de vacaciones y había que organizar unos juegos. Hicimos una reunión para ver a qué jugábamos, todo como muy infantilizado, que es muy propio de las startups. Y la reunión, que duró como 2 horas, la primera hora era nuestras mentes bullendo para intentar descubrir qué juegos hacer. No teníamos, había un silencio sepulcral como desértico, no había ningún tipo de imaginación de a qué jugar. Entonces pusimos el ChatGPT y le preguntábamos, oye, ChatGPT, dinos a qué juegos podemos Claro, jugar. Y el ChatGPT empezó a decir como, puedes jugar al escondite, puedes jugar con unos globos, globos que se te tiráis unos globos, no sé qué. Y entonces todo el mundo en la reunión estaba como de pronto desbloqueado y encantadísimo, porque ni siquiera las ideas de escondite o globos con agua o así se les había ocurrido a la gente. La gente de alguna manera estaba empantanada en una ausencia de creatividad. Ya lo ponían todo al Ya. chat GPT, que lo que sugerían eran chorradas, pero les parecían a todos maravillosas. Fue una reunión increíble. Yo creo que la tengo grabada por ahí, esa reunión, que no se puede compartir, evidentemente, pero para los anales de la historia, para transcribirlo algún día. Esa reunión de a qué jugamos a través de ChatGPT. Dios. bueno, por eso, porque estamos en el momento, es como el boom del ladrillo en España. Hubo un momento que había que construir edificios y apartamentos en cualquier lugar, ¿sabes? Pasara lo que pasara, ¿sabes? Y Y daba igual todo. sigue siendo así Y un poco. claro, pasado el tiempo dices, hostia, pero ¿qué es esto? ¿Qué hace aquí esta rotonda, ¿sabes? Está... En fin, yo qué sé. Sí, Pero, bueno, pero eso. Ahora mismo, tiene que tener una categoría estética. O sea, cuando tú generas texto, eso se encuadra en algo. Sarcástico, cursi, lo que sea, ¿no? Entonces, en el pero fondo, tú ya has hecho la prueba con el chat GPT con varios autores y lo que hace siempre es lo mismo, es sí, imitar al autor. Y bien. y, pero solo si es un autor como Ismael Serrano lo imita bien. Cuando pruebas Claro, con autores buenos, no le sale, porque claro. A tiene ver, solo el gesto,
del Claro, pero arquetipo. le sale Pero sí, ya, esto ya lo hemos hecho en el programa, lo has hecho con varios autores. Las primeras dos frases, digamos que más o menos las puede cuadrar, y ya luego lo que hace es divagar. Y aquí con Ismael Serrano es igual, porque básicamente las primeras dos frases más o menos las cuadra, y luego ya dice o sea, ya nombra Pero al autor, etcétera, o sea, ya divaga. una cosa, tú Ya, puedes poner, hay un colectivo aquí en Barcelona que se llama Colectivo Estampa, que son como programadores, y ellos usan GPT-2 y le dieron a leer toda la obra de Mercè Rodoreda y de no sé qué autores catalanes, pero solo obras literarias, no le dieron basurilla, le dieron como grandes cosas. Y ese modelo, que lo controlaban más o menos ellos, generaba un texto realmente, literariamente, muy extraño y muy misterioso. claro. También estos modelos tan grandes GPT así leen todo Internet y leen básicamente basura. Entonces, creo que se podría entrenar un modelo que fuera más literario, al que solo se dirían Sí, obras literarias mejores. Intuyo, entiendo que se puede hacer. sin duda. No digo que piense ni nada de esto, digo que regurgitaría cosas más interesantes. Sí, supongo que sí, por supuesto. Y de hecho, si tú tomas un modelo, solamente le incluyes la obra, digo, por poner un ejemplo que se viene ahora a la cabeza, de Cristina Morales, y le pides, Se me viene la cabeza. Ah, no sé, se me ha ocurrido, eh, David Foster Wallace. justo, claro, es que justo hoy, pues no estaba pensando. Bueno, no, pero le introduces las entrevistas, no, más que las entrevistas, los libros de Cristina Morales únicamente, y le pides que escriba un relato, probablemente salga un relato de Cristina Morales. Si solo tiene eso en la base de datos, es lo que le va a salir. Sí, yo creo que sí. bueno, yo no tengo ni idea. Víctor quiere hablar de un libro de Foster Wallace, que Otra vez. extraño, no entiendo por qué, otra vez. Con la siguiente noticia, que no es una noticia en realidad, es una teoría de un amigo mío que está bastante loco, Noticia. pero que por lo menos cuando me la contó, me ha parecido que valía la pena por lo menos compartirla con vosotros a ver qué opinabais. Porque es una teoría sobre los bestsellers, ¿vale? Y nosotros hemos tenido aquí pues una sección de bestsellers durante todo el año pasado. Porque ya no. Hay que No recuperarla. lo sé. Hay que recuperarla, era muy buena. Podemos volver, Víctor, cuando quieras, no sé. Pero en Eh, cualquier caso, la teoría de él nos va a servir para hablar de bestsellers. Porque él dice que los bestsellers en realidad son los libros no los más leídos, lo contrario, son los menos leídos. Porque creo que son tres partes del argumento, o dos, ya no me acuerdo. Pero, ¿por qué son los menos leídos? Uno, porque son los libros que más se regalan, ¿vale? Pero son los libros que le regala a la gente cuando no sabe qué regalar, y cuando tú le regalas algo, el bestseller se lo regalas a alguien que normalmente no le gusta leer y a ti tampoco te gusta. Tú coges ese libro porque es muy vendido, porque es famoso, y bueno, quieres regalarle algo que supuestamente esté de moda o tenga algo de interés, ¿vale? Pero lo más normal que ocurra es que cuando se le da a esa persona que en realidad no lee, ¿vale? O no lea ni una página, o se lea cinco y diga, ah, bueno, ya sé de qué va, ya puedo participar en las conversaciones sobre la novela de moda y decir tres frases y quedar bien, y que se quede allí y se han leído cinco páginas solamente. Y luego la segunda parte del argumento era que, ¿por qué son los libros menos leídos? Porque a la larga, la gente que le gusta de verdad la lectura o las humanidades o lo que sea, los bestsellers no los lee. Claro. O si los lee para echarles mierda. Entonces, no van a pasar, no pasan a la posteridad, digamos, a lo que sería el concepto de literatura del siglo XIX y no sé qué, a esto que hacen los críticos, que encumbran a un autor y a otro lo sepultan y no existe. Pues eso le pasa a los bestsellers un lustro tras otro. Los libros más vendidos cada 5 años, 20 años después, la gente ni se acuerda ni del nombre ni de la autora sí. o autor. Entonces, en realidad, según él, los bestsellers son los libros menos leídos que existen. Yo tengo mi opinión, pero antes quiero preguntaros qué opináis de esta teoría. Yo pienso que merece por lo menos un comentario. A mí me hace pensar en una división entre libros que se escriben para regalar y libros que se escriben
para que sean leídos y porque el autor necesita escribirlos. O para cambiar algo. O sea, yo creo que hay autores que escriben libros para regalar, o sea, que es como directamente no le pongo demasiado interés, hago algo ameno, ligero, rápido y ya está, ¿sabes? Porque sé que va a ser un libro que va a funcionar bien y yo sí tengo ciertos conocidos en la industria, algún conocido en televisión, pues escribo esto y punto, ¿no? Es el típico libro que regalas a gente que no lee. Sí, es verdad que corresponde a un tipo de carácter. Yo me acuerdo cuando era editor que publicamos un libro de un tipo que se llama David Escamilla, que es un tipo que tiene como 45 años y ha hecho 60 libros, o sea, más de un libro por año desde que tenía 0 años, o sea, más libros que años tiene. Y ese hombre, o sea, el carácter del escritor que hace bestsellers es alguien que le vas pasando las correcciones y todo eso, le da absolutamente igual todo, excepto el prólogo y los agradecimientos, y que luego Claro, está obseso con estar en la claro. comida o cena o no sé qué era de San Jordi. En San Jordi se plantó con una ropa toda blanca, no sé qué, y además es un tío de estos de discurso de coaching infumable, que te venía aquí a hablar como, yo era su subalterno y te venía a hablar como de discurso de, porque Sócrates dijo no sé qué y la vida tal y cual y cual. Entonces hacía 1,5 libros al año como churros, pero su objetivo primordial, final, era la comida de San Jordi. La comida de San Jordi, que antes había escritores, ahora, si vais a ver, solo hay La comida periodistas. de San Jordi. Es que ya no hay escritores en la comida de San Jordi, hay gentes muy raras que normalmente tienen negros literarios o que no son del todo escritores literarios, no existe eso. Y yo creo que es como un mundo Ya. aparte, que evidentemente ahí nadie lee nada. Yo, por lo menos, el propio autor no leía lo que yo le corregía, o sea, le daba exactamente igual, yo podía cambiarle todo si quisiera y no se enteraba de nada. Pero eso, una tras Pero otra. entonces, Sí, ¿estáis de acuerdo con esta teoría? sí. ¿Creéis Sí. que realmente que los bestsellers pueden ser considerados los libros menos leídos, Si no los leen ni los en autores, realidad? claro que sí. Pero históricamente es así, ¿no? Sí. A ver, ha habido excepciones. Código Da Quizá Vinci. la más notable quizás sea la de Tolkien o la de Bolaño, por pensar en dos personas populares y al mismo Bueno, tiempo sí, también buena literatura, o sea, sí. que estaban entre los 10 más vendidos, ¿no? Me refiero. Pero Ya. lo normal es lo que dice tu amigo, yo sí. ¿Qué amigo? Ah, el amigo de Jorge. No, no lo conoces. Bueno. Dimitri sí, pero tú no. Pero bueno, hay libros como Sombras de Grey o así, o Código Da Vinci, que creo que sí se han leído mucho, diría, ¿no? Algunos seguro que mucho mi Yo, impresión. claro, es que yo tengo mis dudas. Yo no compro la teoría del todo, ¿ah? Porque precisamente, claro, es que son millones, tío, es demasiado. La escala hace que el tema no funcione. Porque es verdad que tú dirías, bueno, ¿quién se va a leer el código Da Vinci? Claro, Yo, pero es que si se venden 15 millones de copias, alguien por ahí en un apartamento, si no tiene nada en Malawi o donde tú me digas no tiene nada que hacer, tío, se lo va a leer, ¿sabes? ese libro No tiene tenía, tele, yo qué sé. ese libro tenía algo muy curioso, que es que cada vez que hablaba de arte, era todo el rato decir cuánto valía cada obra. Como la referencia principal era cuánto vale esta obra, Ya. cuánto vale no sé qué. Y era como, basta ya, tío, dime algo que tenga que ver con el puto arte, no con el valor monetario Sí. de la subasta. Yo es que vuelvo a traer la comparación con la música, porque, o sea, la música más oída quizás sea la menos escuchada. Como de Ya. fondo, de ascensor. ¿Sabéis a lo que me refiero? Es decir, la música más oída, la más popular, nadie realmente la escucha con atención. Está ahí, está en el ascensor, está en no sé dónde, está tal, está AirTag. ahí. Es el ambiente, es el ambiente. Pues el código Da Vinci es el ambiente de las letras, de alguna manera, ¿no? Y pues si a ti te gusta un grupo de verdad que es un poco menos conocido o un autor que ahí lo escuchas con atención y te quedas con sus cosas. Pero ¿no os parece que esta teoría es un poco demasiado elitista Sí, en cierta medida? como este programa. Porque nos dice que solo va a sobrevivir, que solo va a sobrevivir, o sea, que solo van a pasar la prueba de los años aquellos libros que los críticos y los escritores aceptan. Pregunto, A ver, pregunto. es que el problema de eso, de esa noción, es que asume que la supervivencia es fija, ¿no? Como que tal libro, tales críticos lo han puesto de relieve y ya para siempre será leído. Y no funciona así, lo sabemos. O sea, hay un montón Claro, de libros que pasan 2 siglos la olvidados, generación. 3 siglos olvidados, hasta Resucitan. que alguien decide recuperarlos.
y después vuelven a Ya. olvidarse y luego vuelven a recuperarse. O sea, no esta noción de esto pasará a la historia, ¿a qué historia y de qué época? O sea, porque claro, la historia de hace 40 años no es la historia de hoy. La historia de hace 100 años no es la historia de hoy. Entonces, y la historia dentro de 100 tampoco será la de hoy. Entonces, no sé, Ya. esa parte del discurso sí que la compro un poco menos. Pero la parte de que son libros, bueno, los más vendidos son los menos leídos, quizá en proporción, sí, sí, sí. En proporción. Ya. Quiero contar una anécdota que es que me dijeron, es que es perfecto el momento. Un día estaba hablando de China con una gente y uno de ellos era un chino y era un historiador. Y yo le dije, Historiador. hostia, 5.000 años de historia. Y me dice, la historia de China es tan larga que ha habido momentos en la historia de China en la que las frases de Confucio han sido talladas en la piedra en ciudades, en el campo, en sitios, ¿vale? Como para que la gente las tuviera presentes todo el tiempo, o sea, talladas en piedra en grande. Y ha habido otros momentos en la historia de China en que solamente tener un libro de Confucio en tu casa, si era descubierto por la policía o por lo que sea, Claro, significaba pena de muerte, aunque tú fueras analfabeto y no supieras leer ese libro. claro, Solamente poseer el libro de Ya. Confucio era la muerte. claro. Dijo, así de larga es la historia de China. Ha visto todos los colores. Me Totalmente. pareció genial, no lo olvidaré nunca. Pero bueno, ya está. Sí, sí. Estoy pensando si podemos traer eso a Occidente con algún libro. No sé. Bueno, a ver, quiero decir, ha habido momentos con las guerras de religión, ha habido temas muy jodidos. Mm. Bueno, me acuerdo de Francia, por ¿recordáis ejemplo, lo de la Fer Tarnac, este que pasó en Francia, lo del Comité Invisible y toda esa gente, lo que les pasó? ujú, No sé. Porque cuando fueron a juicio, uno de los agravantes de la pena fue poseer, tener copias de ciertos libros. de Que eso, ciertos libros. que pasara en Francia, aquello fue muy, muy Ya, comentado, muy problemático. Ellos mismos escribieron un texto sobre el tema, ¿no? Vinculando terrorismo, brujas, bueno, algo que lo tomaban sobre todo de Silvia Federici y de otros autores. Y bueno, sí, bueno, que en ese momento en judicatura se usó, ¿no? En Francia, quién lo diría, como se usó la ya. posesión de libros como indicio de voluntad de cometer acto terrorista. Ah, vale. ¿Qué tipo de libros? O Ya, sea, no, bueno, pero es que es una tradición. Acuérdate de las guerras de religión en Francia, entre católicos y protestantes. Mm, Quiero decir, la posesión de un libro era, claro. este es culpable, ¿sabes? Ya está. Qué tipo de terrorismo? Preguntabas, Víctor. sí, ¿qué tipo de libros? No, perdón. Ah, los libros del Comité Invisible y de Tikkun, que son, creo que uno era Introducción a la Guerra Civil, otro era Teoría del Bloom, otro era, creo, Un Llamamiento, los libros propiamente de ellos, ¿no? De ese grupo, que no firma, o sea, se sabe que detrás, hoy se sabe que detrás hay varias personas, pero uno que es Julian Cupat. em, bueno, y simplemente la posesión de esos libros habían puesto algo en las vías del tren, ¿no? Y fueron detenidos por ello y procesados. Ya. Bueno, hemos terminado la sección de noticias después de una hora. Ahora después. Dios. Venga, vamos a hablar cada uno de un libro, creo yo, un poquito, a ver qué nos sale. Yo tengo muchos. Víctor tenía varias posibilidades. Sí. Tenías a Viramatas, tenías a Mr. Perfume. ¿De quién quieres hablar? Ostras, no sé. Bueno, ¿No tenías, no ibas a hablar hoy de Ildefonso Falcones? es Yo creo que no. La la Catedral del Catedral Mar. del Mar, tu libro favorito. Tú me dijiste, yo tengo varios mensajes. Quiero dejar este mensaje para la posteridad, ya que Víctor es escritor. Tengo varios mensajes de Víctor diciéndome, mi autor favorito es Ildefonso Falcones y Ildefonso. mi segundo autor favorito es Corín Tellado. Yo estos mensajes los tengo. Si alguien quiere hundir la reputación de Víctor Balcells, que me pregunte. Recuerda que pone Ildefo en los mensajes. Ildefo, Ildefo. No pone Ildefo. El Ildefonso, pone colega. Ildefo. El colega.
Que alguien me dijo Mi el otro día colega que, Ildeso. que eso es ¿Quién sería el bestseller? El Ildefonso Falcone sería como el español así o Sí, más alguien me en la explicó el otro día, mi antigua profesora de castellano me dijo que había unos estudiosos que habían analizado esa obra y habían dicho que no era buena ni como bestseller ni como no bestseller, era mala en todos sentidos, en absoluto. O sea, habían llegado una serie de Pero ¿a qué se expertos, dedican los estudiosos yo hoy qué en sé, día? en un bar A analizar y alguien la IA me lo, analizando Robinson Crusoe. ¿Pero qué me- es esto, me tío? lo dijo con mucho entusiasmo. Vamos a analizar nosotros libros por ahí. Alguien me dijo con mucho entusiasmo que nadie, o sea, que en ninguna categoría podía entrar como posible libro bueno ese, en la Catedral del Mar, que yo no lo he leído. Yo recuerdo que me hicieron leer en Historia del Arte 1 en Salamanca, el profesor, como si fuera muy bueno, Los Pilares de la Tierra para estudiar el gótico. Bien, no lo vamos a dar en clase, tenéis que leer este libro, que es infumable, en realidad, literatura infumable, tenéis que leerlo. 500 páginas para estudiar el gótico. Tú lo leíste, ¿no, Jorge? ¿Yo? No, Los pilares de la Tierra. No, no. no te lo hicieron. Leí creo que 75 o 80 páginas más o menos. No llegué a mi estándar de 100. Para los bestsellers. Sí, pero lo intenté, ¿eh? Joder, Pero no de llegué. verdad, yo es que creo que nunca he leído un bestseller y es algo de que tampoco lo digo con orgullo, ¿eh? Nunca. Me arrepiento ahora que lo estáis hablando. Digo, ¿por qué nunca he leído un bestseller? Es que alguna vez, ¿recuerdas, Víctor? Tú nos enviaste el inicio de un bestseller un día por PDF El que ganó el y yo planeta. empecé, es el que ganó el planeta, sí. Ah, el de Sonsoles Sónega, claro. Y yo empecé No, y dije, finalista. pero qué cojones es esto? O sea, es que no puedo llegar a la tercera página, pero es una cuestión realmente que no puedo, que digo, es como que salvando las diferencias, a mí, por eso me intriga tanto, ¿no? Ismael Serrano. Es como escuchar una canción entera de Ismael Serrano. Yo no aguanto esto, ¿no? Es como de una mermelada todo y de una cursilería muy fuerte. Por eso de verdad, voy a leer sobre lo cursi porque me estoy dando cuenta que me fascina lo cursi porque no lo soporto. Yo creo que lo hemos de adoptar porque él tiene 14.000 likes y nosotros 20. Pero es que él tiene una guitarra. Él Bueno, tiene una guitarra. guitarra. No será la Él guitarra. Él se tiene una dedica, guitarra y tiene un corazón y una conciencia. Aquí no hay nada de esto. Solo hay claro. energía. Y él lleva dedicándose a esto toda la vida y no hace otra cosa, ¿sabes? O sea, este es su... Bueno, Pero bueno, compañeros, que nos eternizamos en la sección de bestsellers. O sea, salimos de allí y volvemos. Este tiene libro miel. Venga, Transirac. ¿Eso qué es? es muy ¿Transirac qué raro. es? Bueno, ahora quería hablaros, bueno, no sé si a vosotros pasa, pero yo en Barcelona no tenía un librero, ahora tengo un librero que es el librero de la librería Mas Bernat, una persona que me recomienda cosas y me dedica un tiempo, porque normalmente en las librerías de Barcelona, tipo la central, nadie te atiende ni nadie te recomienda nada. Entonces encontré una persona que me recomienda autores españoles, porque yo quiero leer a autores españoles interesantes o que sean afines a mí, y no sabía por dónde empezar, y este hombre me va dando cosas bastante raras, y no tan raras. También quería hablar, por ejemplo, el de Vilamatas, entrevistas inventadas, pero bueno, sí que son textos de editoriales pequeñas. Este Transirac es un autor que al parecer ha hecho muchas cosas y ha publicado muchos editoriales, se llama, firma como Mr. Perfume, con 2 M's. Lo intentaba explicar el otro día en clase y se quedaban todos mirándome como, ¿qué? ¿Qué es esto? Rarísimo. Lo edita una editorial que se llama Niños Gratis, editorial muy pequeña valenciana. Ah, el podcast. Podcast. Yo escucho un podcast que se llama Niños Gratis. Y lo hacen estos editores. Hombre, yo no sabía que tenían una editorial, pero hay un podcast llamado Niños Gratis. ¿De qué trata el podcast de literatura? Sí, de literatura, pero bueno, también de otras cuestiones. O sea, de cuestiones Bueno, culturales. pues Es igual, súper igual es lo interesante, mismo. ¿eh? Esta Es muy novela buen podcast. es muy difícil decir de qué va, es muy rara, es muy extraña. Primero son dos hermanas valencianas hoy en día, y luego es la historia medio fake, medio... Es un libro que es partes medio ensayístico, medio híbrido, no se sabe muy bien, donde te pone muchas referencias de la historia según la cual Saddam Hussein en Irak murió de SIDA en el año 2006, no, en el año no sé en qué año murió de SIDA y fue sustituido por un doble, es una hipótesis que yo luego he estado buscando, todo eso no existe, es un fake todo esto. Entonces se construye una historia de Irak alternativa, por decirlo así, a través de estas dos hermanas, que son unas valencianas que les gusta el tema y que investigan páginas y te ponen una especie de 2 tramas. Una trama de qué pasa con estas dos hermanas,
que tiene mucha enjundia porque son dos personajes que, a ver, haría muchos spoilers si explico cosas de ellos, pero son muy divertidas. Son capítulos minúsculos y las dos hermanas son muy divertidas y el libro empieza, si queréis, os leo el principio del libro para que veáis la prosa, que me parece muy buena. Y luego está todo mezclado con el asunto de Irak, una especie de investigación sobre Irak y sobre esta idea de que Saddam Hussein tiene unos dobles, de que Saddam Hussein se murió de SIDA y de que pusieron a un doble a que le enseñaron a ser Saddam Hussein, básicamente. Que luego buscáis por ahí y yo no he encontrado nada de todo esto. Pero es muy convincente. El principio. Todo el mundo tiene cáncer, sin excepción. Al menos todo el mundo que yo conozco. Todo el mundo tirando de goteros y sobre sillones orejeros, fumando o paseando alegremente bajo los productos que emiten chemtrails. Una mujer dice: bajo a que me pongan el casquete, así es como lo llaman. Me irradian la cabeza y luego vuelvo como un cohete. Lo dice en chándal y con una sonrisa en la boca. Es una mujer pequeña. Y su hija dice: han venido tan temprano a por ella que no he podido ni peinarla, pero no importa porque con el casquete no se nota. La señora tiene 4 focos cancerosos y dice que le han encontrado bichos en uno de ellos y seguramente se va a morir en unos pocos días. El médico se pone a explicarle la película Powder para ejemplificar algo, pero la referencia se tambalea un poco cuando admite que no entiende muy bien si los poderes de Powder son de origen psíquico o de otro tipo. En los 80 todo el mundo tenía SIDA. El SIDA lo inventaron en un laboratorio. Magic Johnson, Robert Mapplethorpe, Saddam Hussein. El médico se olvida de las alusiones pop y dice que más seriamente. Bueno, y así sigue. Como ya mete lo de Saddam Hussein por ahí. Entonces hay una escena Un poco alucinatorio, ¿no? Sí, es una prosa muy extraña, pero va mezclando una trama poco, realista. vamos. Sí. Son pequeños capítulos de cosas, trama realista, supuestamente realista callejera, con esta investigación pseudo inventada, porque hay cosas que son más o menos reales, otras que no. Está muy bien leerlo sin consultar nada, simplemente creyéndote. Está muy bien montado el libro, está muy original la forma y también la voz. A mí me parece una voz que hace tiempo que no leía algo tan, pues no sé, fresco en castellano. Me ha gustado mucho. Yo no lo conocía. ¿Tiene otros libros, Mr. Perfume? Sí, parece ser que que he publicado varios en editoriales distintas, o sea que tiene mucha obra por ahí. Yo no la conozco, es lo primero que accedo a él y creo que es lo último que he hecho. Me han dicho que está a punto de publicar un nuevo, pero vaya, me interesa leer más de él, sí. Pero sobre todo por el tipo de juegos que hace, es bastante sofisticado, creo. Y raro, que no me gusta. ¿Es de Barcelona? No, es valenciano, creo. Este librero Valenciano. me dijo este librero que hay un montón de escritores valencianos que han hecho como un comité o se conocen entre ellos, que todos son muy buenos. No sé, me ha empezado a hablar de un grupo de gente valenciana muy buena, más o menos de nuestra edad, creo, que son narradores. No sé más. Entonces me estoy introduciendo en este asunto a través de este librero. Yo voy los viernes y me da un libro cada vez. Este viernes me ha dado este. Os enseño otro que me ha dado. Que es de un chileno en este caso. El vasto territorio. Que el primer capítulo es una primera persona como si fuera un hongo. O sea, que el personaje es un hongo. Piensa como un hongo. O sea, un hongo que no tiene cerebro y así. Lo que percibe un hongo en primera persona. No sé, muy raro también. Tiene pinta de estar muy bien. De la editorial está Caja Negra, que tiene mucho ensayo bueno, pero también esta colección de novela que al parecer es buena literatura. Es chileno este hombre. No sé, no empezó. Podríamos hacer un programa cada sábado, un mini programa, hablando de lo que le da el librero a Víctor. Pues sí. Mira, ¿conocéis la editorial Olobionte? No, Olobionte. Bueno, Editorial Olobionte. Olobionte, ya me dirás si te da algo de esa editorial. Olobionte, no sé lo que es. Una editorial Claro. que está publicando cosas que me interesan ahora. Hablaré de ella en otro programa. Vale. Hablarás de ella entonces, quedamos pendientes. De Sí, Olobionte. Este otro también no lo he leído. Gabriela Pavinsky. No sé qué es, o sea, no lo he abierto. También es un librito muy pequeño, cabe en mi mano. Me lo dio también este librero. Yo todo esto no hubiera accedido si no fuera por este librero. Lógicamente está fuera de circuitos, digamos, mainstream o lo que te llega por los algoritmos, no sé. Entonces, interesante. Sí. Me encanta la noción Bueno, de que el librero no te llega por el algoritmo. Tienes ya. que ir tú a la librería para encontrártelo. Exactamente. Tomarte un café ahí, hablar con él.
Tiene los bestsellers en una especie de Bueno, caja, tiene los bestsellers como escondidos y los señala con desprecio. Esa cosa es lo que vende. Pero los tiene como metidos. Es como. Y se ven como en una caja allí. Vaya. tapas duras con brillos. Todos los bestsellers son iguales y gordos. Pero no es la clásica imagen de Goya ¿no? que hacía cuadros de la corte para poder hacer las pinturas negras. O sea, él tiene los bestsellers porque sin ello no podría vender los libros que Claro, realmente le interesan. exacto, Exacto. Si no haces cuadros familiares, no puedes pintar a Saturno devorando a sus hijos. ciertamente. Illich, Que nos has hablado de Aristóteles y los indios americanos. sí, es un clásico, mira, lo tengo aquí. Yo no Cuéntanos. sé si está traducido, ¿eh? Yo lo estoy leyendo en inglés. Nos dijiste antes que estaba traducido. Ya, pero igual lo dije. A ver, No sabemos. calculo, Igual fuiste un poco optimista. siendo el clásico que es, espero y calculo que lo esté. No se puede buscar ahora, Espero y pero bueno, calculo. sí. Vale. Eres del 59, ¿de acuerdo? O sea, este libro ya tiene su tiempito. Creo que la discusión sobre el siglo XVI americano está eh, mal planteada. A nivel popular y a nivel académico, lo que estoy leyendo también en gran medida. Porque hace lo de siempre, que es proyectar la nación, ¿no? O sea, esta noción del siglo XIX, entonces es como, los españoles conquistaron México, los españoles conquistaron Perú. Ni existía España, ni existía México, ni existía Perú. Entonces es muy complicado que un país que no existe conquiste a otro que tampoco existe. O sea, así vamos mal, ¿no? Um, y bueno, pero porque hay mucho en juego, ¿no? Lo que hablábamos aquí mucho en el programa de mitologías nacionales. Está en juego, Sí. en realidad, muchas identidades nacionales y por ello, pues, se entiende mal. Una de las virtudes de este libro es que no hace esto, porque cuando él escribe, básicamente este libro abre un campo en el que hoy se trabaja mucho, que es la cuestión de la literatura, los textos americanos de la época colonial, del 1500, bueno, 1500, 1800, así para redondear, eh, pero que no existía tanto este campo en aquel momento. O sea, en los años 50 se estaba abriendo, lo estaban abriendo estos, sobre todo estadounidenses. Y él se centra primero en la percepción de América con lentes medievales, o sea, como todos los mitos, todas las fantasías medievales se proyectan, ¿no? Porque claro, uno nunca ve lo que hay, uno ve lo que está entrenado para ver. Con lo cual, cuando los europeos llegan, o sea, en el sentido, ante una misma situación, 10 personas dan descripciones distintas porque son 10 personas con modos de mirar distintos, ¿no? Y que han leído y que han sido educados en diferentes epistemologías. Entonces, bueno, por eso, digamos, lo que existe o el objeto en sí no es tan importante como pues, tu propia ideología, tu propia manera de mirar. Entonces, el primer capítulo va de eso, ¿no? De todas las fantasías medievales proyectadas sobre el territorio americano y sobre sus habitantes. Y es simpaticísimo. O sea, yo de verdad he seleccionado algunas, porque yo esto no lo sabía. Y hay algunas que son Has absolutamente... seleccionado algunas perlas para nosotros. Que Perlas. ya me las puedo imaginar. Sí, 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 sí. O sea, tienen, bueno, por ejemplo, el mito de que no existía la jerarquía, ¿no? O sea, que no existía la propiedad privada, que no existía la jerarquía y que todo era común y todos eran igualitarios. Claro, este mito medieval, que después se refuerza en el siglo XVI con todos estos escritos sobre los nativos americanos, es lo que luego da lugar a la utopía. Claro, o sea, el género de la utopía lo refuerza la gran mentira de que no había jerarquía en América. ¿Sabe? Como que, díselo tú bueno, a cualquiera. Es que de hecho es que lo contrario es la verdad. O sea, apenas había un pueblo en América precolombino que no tuviera jerarquía. Pero como este era un mito, ¿no? De que se tenía en Europa sobre, es que los salvajes no tienen reyes, ¿no? Cuidado, no como algo positivo, ¿eh? Después, los utópicos y los socialistas utópicos lo dirán como algo positivo. En este momento se dice como algo Pero, negativo. No tener jerarquía, que no haya propiedad privada y que todo sea en común, se Malo. dice como algo negativo, no positivo.
Luego vendrá el siglo XIX y dirá, esto es lo positivo, viva el comunismo. Pero aquí estamos antes, ¿no? Bueno, eso, que tomaban por mujer a la primera que se encontraban, que no había ningún tipo de regla sexual, que todo el mundo hacía el amor con todo el mundo. O sea, se proyectan estas fantasías y eso es el primer capítulo del libro, ¿no? Como... Pero lo interesante no, es que se proyectan fantasías. O sea, ni siquiera se proyecta la realidad de ese momento, No, ¿no? Lo que se proyecta es una fantasía. claro, claro. Oye, la realidad no, porque ellos han encontrado al otro. Entonces el otro es todo lo que no somos nosotros. ¿Sabes? Básicamente es así Más o menos. cómo se hace, ¿no? Bueno, y a ver, había seleccionado aquí. Bueno, por ejemplo, yo no sabía que el río Amazonas se llamaba así por Francisco de Orellana, cuando iba por allí, por aquel río, dijo Claro. que había visto a las míticas amazonas, las mujeres guerreras, ¿no? Y que estaba plagado de esas mujeres guerreras, por supuesto, completamente falso, pero de nuevo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta también algo que creo que no he leído por ahí, no se considera y me parece muy importante. El siglo XVI no es solo el inicio del capitalismo, la gran globalización inicial, la llegada primer gran encuentro, etcétera, es también el inicio del mercado de los libros. Existe la imprenta, antes no existía. Y cuando aparece el mercado de los libros, aparece el autor que escribe para vender. Y el autor que escribe para vender y que vive de vender, necesita llenar la mente del lector con cosas que le son algo familiares. Entonces estamos leyendo muchas veces cosas como, a ver, ¿qué pensaban de...? Esta gente no escribía para que nosotros lo leamos 5 siglos después, escribía para vender en su momento e intentar vivir de ello, como por ejemplo Gomara, ¿no? U otros. Con lo cual, esto hay que tenerlo muy en cuenta, creo. Que no se trata solo del inicio del capitalismo y de la entrada de la otredad, es también el inicio del mercado editorial y de Ya. la venta. Del mercado. Es que Hay, antes los libros no se hacen para vender. Que no se pueden hacer libros como una imprenta, no hay la industria para hacerlo. Pero los romanos se ya en quejaban. Venecia ocurre eso con varios autores. Los romanos sí que De hecho, vendían. ¿El que el Víctor, perdón? Los romanos como Catulo y Marcial se quejaban de los plagios, de que vendían poco y todo esto. Sí que vendían, sí que había mercado. ya, hay una época clásica donde hay un mercado efectivamente en Roma. Ah, Pero, pero bueno, está bastante limitado también, quiero decir, a ciertas ciudades en ese momento de alrededor del Mediterráneo. Pero sí que hubo pues un mercado algo que podríamos llamar mercado de libros, siempre entre comillas, en cierto momento, sobre todo de la época de Augusto y de la primera dinastía Julio-Claudiana. Ya luego aquello no Decayó. va tan sobre ruedas. No tan solo. Pero bueno, sobre lo que decía Dimitri, sí que es cierto el tema de Venecia, ¿no? Que hay autores, claro, en Venecia había grandes imprentas, o sea, el negocio de la imprenta allí es brutal. Eh, hay famosísimos de los primeros impresores están allí. ¿Cómo se llama? El Guido algo, ya no me acuerdo. Uf. ¿y Aldo Manuzio? Ah, Manuncio. Minucio, Aldo Manuncio. Manuncio. Aldo Manuncio. Manuzio, sí. Aldo Manuncio, Minucio es de Venecia. Y claro, había autores que para vender, pues, escribían lo que fuera. Y empieza la literatura pornográfica, empieza en ese momento, se Allí. vende, vamos. De hecho, y el italiano como lengua también o sea, quiero decir, viene un poco con el tema de la literatura pornográfica impresa en imprentas de Venecia, en imprentas de otras ciudades, etcétera. Bueno, luego este libro o sea, me interesa porque ahora estoy con el inicio de los derechos humanos y quiero saber más, ¿no? De cómo se llega a pensar que un humano por ser humano tiene derechos. Que es una cosa realmente extraña si uno lo piensa y muy reciente, ¿no? De hecho, empieza aquí. Y se suele pensar que la reflexión inicial sobre los derechos humanos tiene que ver con América, y yo lo pensaba también, pero no. Las primerísimas tienen que ver con las Islas Canarias.
o sea, los primeros debates sobre, claro, porque las Islas Canarias se llegan unos años antes que América. Con los guanches, ¿no? Claro, y allí uno se encuentra también, pues eso, no amerindios, llamémoslos, no sé, nativos de las Canarias, ¿no? Como quieras. Hombre, no llega al nivel de Bartolomé de las Casas, no llega al nivel de Pedro de Córdoba, no llega al nivel de Antonio de Montesinos, no estamos ahí. Pero ya empieza a haber textos de, bueno, ¿y esta gente quiénes son? ¿No? O sea, el encuentro con el otro, que se suele pensar que se dio en, en América, en realidad se dio en las Canarias. Primero, cuando se dijeron, pero esta gente, ¿qué hace aquí? ¿Qué hacen en esta isla? ¿Quiénes son? Y de las teorías iniciales del primer capítulo, a mí, bueno, que allí están las 10 tribus perdidas de Israel, que allí están las Islas Vírgenes son porque según Colón, cuando iba por allí, pues había visto a Santa Úrsula y a todas las vírgenes, ¿no? Que acompañan siempre a Santa Úrsula. Entonces, por eso tenemos ahora unas islas que se llaman Islas Vírgenes. Islas Claro, es que Vírgenes. Toda la historia de los nombres es maravilloso porque está basado en fantasía medieval. O sea, una pregunta, los alemanes también estuvieron por allí, creían que los arios venían de las Islas Canarias, ¿no? Había algunos historiadores alemanes que empezaron a hacer fotos a gente rubia en Canarias, creyendo que había a través de la Atlántida un origen ario de las Canarias que había pasado por Persia, bueno, una especie de cosa muy rara, no sé si... Dios, eso no lo había escuchado nunca, pero me parece fascinante. es fascinante. Sí. Y una idea maravillosa de que no sé qué autor fue, que dijo, no, los americanos son galeses perdidos. Galeses. Gales. Los, los aztecas son galeses perdidos. O sea, es como ya, esto vale, pues muy bien, ¿sabes? Perdidos. Porque Gales tenía esta aura, esto sobre un autor inglés, ¿no? Gales tenía como esta aura de lengua extraña, tierra extraña, como, claro, en los confines de la isla británica, entonces, claro, un inglés pensó, "Ah, si Gales está hacia allí, y allí hay gente que no conocemos, son galeses. Estos han cogido el barco un día, se fueron para allí. Luego, un detalle, Bueno, tengo un amigo que se hizo un análisis de estos de ADN, es un chico de Cantabria, y le salió que un porcentaje importante era irlandés. Y dice, ¿cómo puede ser que sea irlandés? Y resulta que siglos atrás, en el siglo XVI o XVII, un barco naufragó en las costas donde está su pueblo. Un barco irlandés. Entonces la gente pues se quedó por ahí. Y de ahí salía eso, como extrañas conexiones con... Bueno, en fin. bueno, Cuidado con finalmente, cuidado con los náufragos. que no estoy hablando sobre el primer capítulo y pues el libro se dedica a Aristóteles, ¿no? Como dice el título. Aristóteles. Y claro, porque es digamos, los derechos humanos están basados en una lectura cristiana de Aristóteles, básicamente, ¿no? Porque todo el debate en torno a los derechos humanos es tomista o es de raíz tomista, ¿no? También de raíz un poco alfonsina, el tema de las 7 partidas y cómo el derecho romano se mezcla con Aristóteles en el siglo XIII. Pero bueno, esto, ¿no? El libro te va desgranando bueno, el debate fundamental entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ¿no? En el que se dirime qué es la justa guerra y, y cuáles son los medios para hacerla y si hay que hacer justa guerra o no contra esta gente, si tienen derecho a la propiedad, si no la tienen, cuáles la tienen. Porque está esta distinción entre los de cabeza de vaca, por ejemplo, que son nómadas, que no tienen aparentemente leyes ni magistrados y que viven en la etapa de cazadores-recolectores, con por ejemplo, tribus mesoamericanas o las naciones mesoamericanas que están en la edad de piedra. O sea, no es que no están en la etapa de cazadores-recolectores, ¿no? Tienen pues unas jerarquías, tienen por supuesto, unos templos, unas religiones, unos magistrados, administran la justicia, etcétera. Entonces, claro, se distingue, ¿no? En el libro te va explicando cómo hay que distinguir, ¿no? Para Bartolomé y para Ginés de Sepúlveda, pues no es lo mismo, ¿no? Un tipo que otro, ¿no? Y bueno, básicamente si alguien quiere saber cómo rayos se llega a pensar que un humano tiene derechos por ser humano, este libro me parece una introducción maravillosa, porque te va a las raíces cuando por primera vez se plantean estas cuestiones. O sea, antes de este libro yo no conozco ningún texto, antes de esta época, no conozco ningún texto que plantee que un humano por ser humano tiene derechos. Por ser cristiano, sí. Por ser musulmán, sí. Por ser judío, sí. Pero por ser humano, humano. Claro, es que eso es, ¿no?
Ahí está la cuestión de los derechos humanos. Y además creo que normalmente pensamos que los derechos humanos son franceses, porque son ellos los que redactan la carta mucho más adelante, en el siglo XVIII, y pues no son franceses. O sea, los derechos humanos son una invención en español, que se habla solo en español durante más de un siglo. Luego ya se hablarán otras lenguas, pero no encontrarás ni un solo texto sobre le droit de l'homme en el siglo XVI en francés porque ni les preocupa ni les es igual, ¿no? Y en español hay mucha gente tratando ese tema, ¿no? Pero también Sí, recuperar eso para la tradición nuestra, joder, que los derechos humanos se han inventado en español. Siempre igual. sí, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho. Evidentemente, como siempre, no en Pero, todo. pero, Tengo, Pero, tengo serias dudas, el pero debate. no, el debate, el debate. No, pero lo que voy a hacer es hablar de un libro que yo quería hablar, que ya os lo había dicho, que es El amanecer de todo, que además tú has leído. Que sí. yo propuse hacer un programa tal, luego, Pero en fin, sí, lo que pasa es que los libros de los que iba a hablar hoy no los tengo aquí, pero este pero programa lo vamos a por hacer, El ¿no? amanecer de todo sí lo tengo. Pero Jorge, Entonces, hagamos un especial del amanecer de todo, yo Sí, ya, creo. yo pero también lo he leído. después de todo lo que has dicho, es que después de todo lo que has dicho, viene Sí, dale, como dale, anillo al dale. dedo, porque es que estamos aquí. Estamos justo donde tú quieres, donde tú estás. Haz un adelanto, pero habrá Eh, especial. sí, voy a hacer un adelanto, voy a hacer una introducción. Una introducción. Hay, Bueno. digamos que este libro, bueno, David Wengrow y David Graeber, Que murió. uno es arqueólogo, el otro es antropólogo. Graeber es mucho más famoso que Wengrow, se hizo sobre todo famoso con el libro este de Trabajos de Mierda. Dimitri ha leído más a Graeber, ¿no? Tú lo conoces un Yo poquito más, flipé, yo entré con él por el libro de la burocracia, con que el no libro de la recuerdo el burocracia. título, pero era algo así como el sin y era maravilloso. Ya. Bueno, eso, que se juntan para escribir esto, ¿vale? Wengrow es menos conocido fuera de la academia porque es un arqueólogo pues, que se ha mantenido un poquito más en su ámbito. Lamentablemente Graeber murió cuando este libro todavía no había salido, ¿no? Entonces en los agradecimientos y el prólogo lo escribe solamente Wengrow. En cualquier caso, el libro yo diría que tiene dos temas principales. Y es que hay un tema que tengo que decirlo porque es que lo que está diciendo Dimitri tal cual y da su respuesta, la respuesta de Graeber y Wengrow, ¿no? Que es por qué en el siglo XVIII en Europa se empieza a hablar de repente de la libertad, la igualdad, la desigualdad, etcétera. Además, esta es una pregunta que Dimitri se ha hecho en varios programas de Tres Tristes, Sí, ¿vale? sí, Que se la ha hecho de manera directa. Y hay muchas respuestas para esto. Graeber y Wengrow dan la suya, que es muy polémica, ya os lo digo, y que va en contra de, yo diría, el grueso pues del argumento de la filosofía occidental, de que es una cuestión, pues, primero los griegos, luego los romanos, la Edad Media, o sea, el grueso de Mm. lo que podríamos llamar la tradición del pensamiento occidental, occidental europeo, ve una continuidad. Graeber y Wengrow que dicen, no, esto no es así. claro, Porque ¿de dónde viene esto? Del encuentro y claro, con las poblaciones aborígenes claro. de América. Y Sí. concretamente, ellos, evidentemente, son norteamericanos, nos hablan del encuentro entre los franceses y los hurones. Los hurones eran unas tribus que habitaban en los alrededores de los grandes lagos, de estos lagos que están entre lo que hoy en día es Canadá y Estados Unidos. Chicago. Y resulta que hay un francés, un señor que fue un colono, Laontan, que conversa con un jefe, bueno, un jefe de una tribu de los hurones. Y este hombre que tuvo este jefe que llaman Condiaronc y que no solamente, o sea, que viajó a París, llegó a viajar a París, es decir, vio Europa, vio cómo funcionaba, le dice a la Hontan que él, claro, él no entiende por qué los franceses, si son gente inteligente y civilizada, pues dejan que les gobierne una persona simplemente por una cuestión de sangre, ¿no? De herencia. Eso para empezar. Y Claro. luego dice que tampoco entiende por qué si París es una ciudad, pues,
donde la gente es inteligente y civilizada, ¿por qué alguien se puede morir de frío y de hambre en la calle? Claro. Cuando ellos, pues evidentemente nunca lo harían. Los hurones eran un poco más igual, eran una sociedad donde no había grandes jefes, no había reyes ni nada, o sea, funcionaban de una manera diferente, ¿vale? Entonces, claro, Wengrow y Graver van a dar su respuesta. ¿De dónde vienen la igualdad, la libertad, no sé qué? De América, ¿vale? Ya digo, y bueno, ellos lo argumentan en el primer capítulo, en el segundo y luego al final. Sí, Y el otro gran tema del libro, es, bueno, la cuestión de la civilización y lo que podríamos llamar los salvajes, ¿no? Rousseau y Hobbes son, digamos que representan dos polos de pensamiento. Hobbes viene a decir que, bueno, que antes de la agricultura y la escritura, pues el ser humano básicamente vivía en bandas que se movían, pues, por de manera violenta, siguiendo sus instintos más básicos, ¿no? El hambre, el deseo sexual y cosas parecidas, ¿no? La famosa frase de Hobbes, la frase más famosa de Hobbes es el hombre, el lobo del hombre. O sea, el hombre tomaba lo que necesitaba en el momento que lo necesitaba de una manera violenta. Y luego Rousseau nos habla de algo que lo contrario, ¿no? El buen salvaje. Una especie de Arcadia donde los seres humanos, de una manera un poco ingenua, pues vivían en igualdad, hasta que a alguien se le ocurrió, pues, bueno, primero la agricultura y luego poner una valla y decir esto es mío, la famosa frase aquella de la propiedad y la agricultura acabaron con todo, el ser humano pues perdió su ingenuidad y se convirtió en lo que hoy en día es. ¿Qué dicen Graver y Wengrow? Bueno, básicamente ni lo uno ni lo otro. Ambas son visiones míticas y no tienen nada que ver con lo que ocurrió en la realidad. Y ellos van a, bueno, toman evidentemente lo que es el registro arqueológico y los estudios antropológicos para, bueno, analizar toda una serie de casos donde nos hablan, por un lado, de que hubo pueblos que, a pesar de descubrir la agricultura, no la practicaron de manera consciente durante décadas, siglos e incluso milenios, evitando hacerlo. Evitan. Sí, porque no les convenía, porque entendían, o sea, porque tomaron esa decisión, no sabemos muy bien por qué, en algunos casos de manera son decisiones políticas, en otros casos pueden ser económicas o en otros casos pueden ser otro tipo de consideraciones, Ya. lo cual, quiero decir, ataca directamente uno de los pilares básicos, ¿no?, de lo que pensamos que es la civilización. O sea, Aristóteles, Cicerón, los romanos, Tácito, que tanto le gusta a Víctor, ¿no?, con el libro aquel del Áger, y luego Santo Tomás, o sea, todos dicen la agricultura, una vez que el ser humano conoció la agricultura, se abrazó a ella como un clavo ardiendo porque era la manera de, pues, sobrevivir y resolver todos los problemas de alimentación que tenía anteriormente. Y bueno, Wengrow y Graver demuestran que no es así. O sea, que Ya. hubo culturas, incluso culturas avanzadas, que construyeron ciudades que simplemente decidieron no cultivar, no recolectar, porque sí que recolectaban en muchos casos granos, las plantas de manera silvestre, pero las dejaban silvestres. ¿Pero por qué no cultivaban? Eh, ¿Por qué? es que depende, Depende. Pero un ejemplo. porque, por ejemplo, ellos hablan de Göbekli Tepe, el santuario este que está en Turquía. ¿Lo conocéis? ¿Tenéis alguna referencia? No, ni idea. Bueno, hace aproximadamente, bueno, más de 10.000 años, más o menos, en las montañas, digamos que en las zonas altas se desarrolla una cultura. Hay varios yacimientos, Göbekli Tepe, Karahan Tepe, que están en las montañas. Allí no hay pruebas de agricultura, ¿vale? Sin embargo, hay estructuras megalíticas de piedra, esculturas espectaculares, ¿vale? Luego Sí. en ese mismo momento sí que había agricultura, ¿vale? Sí que había, o sea, el centeno y el trigo sí que se cultivaban, porque el tema es que tú puedes recoger el trigo
sí, haciendo que la planta pueda crecer de manera silvestre al año siguiente, ¿vale? O puedes recogerlo de manera tal que tengas que sembrarla tú. Entonces la agricultura es lo segundo. Cuando tú domesticas el trigo es porque tú tienes que volver a sembrarlo. Vale. Pero si tú lo recolectas, o sea, los famosos cazadores recolectores forrajeadores, y la palabra forrajeadores es importante, son aquellos que pueden recoger el grano silvestre, pero dejando la planta para que el año que viene vuelva a crecer y yo pueda volver a pasar por allí y volver a cogerla. Pero Entonces, cuando hay mucha presión demográfica, entonces ya no se puede hacer eso, ¿no? claro, hay un capítulo que está dedicado al problema de la escala, ¿vale? Que es el que tú has planteado ahora mismo. Tú dices, no, es que si sube mucho la población, ya no se puede mantener solamente con los silvestres. Pero resulta que en Gobekli Tepe los forrajeadores se mantuvieron no 50 años, no 500 años, ni siquiera 1500, 3000. Entonces tú dices, a ver, si hay una gente que conoce la agricultura 3000 años, porque todos sus vecinos la tienen, porque ellos comercian con ellos. De hecho, hay Ya, pruebas de poblaciones del valle en las montañas. ¿Por qué no la adoptan? Es una decisión consciente. No Claro, puede ser otra cosa, que está llevada por una serie de razones. claro. Y esas razones son profundas, no es un capricho, ¿no? Luego, justamente está el ejemplo turco. Por ejemplo, en América nos hablan de las relaciones entre las tribus de lo que hoy en día es el estado de California, en la costa pacífica de los Estados Unidos, y las tribus de lo que hoy en día es lo que estaría entre California y Alaska, ¿no? La costa norte pacífica. Entonces, claro, las del norte eran sociedades esclavistas y que practicaban la agricultura. Y las del sur eran sociedades no esclavistas y que no practicaban la agricultura, pero sí el forrajeo. ¿Vale? ya. Entonces, el tema es que ¿por qué las del sur, a pesar de saber cómo practicar la agricultura, no la practicaban? Porque no la necesitaban, ¿vale? Pero bueno, eso es un tema. Bueno. O porque Hay muchos querían evitar la otros. esclavitud, o porque habían visto que el sedentarismo llevaba estructuras con esclavitud y Por jerarquía. ejemplo, no, pero eran sedentarios, o sea, no eran nómadas, Ah, bueno, los de vale. California. No, pero quiero decir que es que hay muchos casos diferentes y hay razones diferentes. Mm. Luego está otro tema interesante desde mi punto de vista, es el tema del Estado. Claro, los ilustrados, el siglo XVIII, pues nos hablan de que los seres humanos siempre, bueno, primero había bandas, luego había tribus y luego había jefaturas y luego ya el Estado, ¿no? ¿Qué pasa? Que en realidad hemos tenido no una línea continua en cuanto a eso de banda, tribu, jefatura y Estado, porque hay varias sociedades que funcionaban estacionalmente. El ejemplo más célebre, digamos, es el de la tribu que estudió Levi-Strauss en Brasil. El Pero, peligro, acaba de pasar el peligro. Es que no os habéis dado cuenta. pero ¿por qué pasan por ahí? Hostia. Es un pasaje tu habitación. Su habitación es un pasaje Un místico. pasaje Es un místico. pasaje en otras dimensiones. Bueno, lo que... Sí. Yo me tengo que Ilisiado, ir en por un rato. favor. Háblame de Ya. esto de Levi-Strauss que me voy. Que me voy. Eh, Déjalo de opinión. Los Nambicuara eran en una estación del año, no me acuerdo si era la estación, son una tribu del Amazonas que visitó Levi Strauss. Ajá. Entonces ahí hay dos estaciones, la estación de lluvias y la estación Ah, seca. en Tristes Trópicos, sí. En una estación eran básicamente un régimen dictatorial, o sea, había un tío que, a ver, un régimen dictatorial entre comillas, pero vamos, había un hombre que tomaba todas las decisiones y Sí. había que respetarle y tenía en su mano la vida y la muerte de todos los miembros de la tribu. Y en la otra estación, básicamente eran como una especie de matriarcado, en donde las mujeres más viejas eran las que organizaban todo
Y este hombre, que era un pequeño dictador en la otra estación, pues tenía que hacer lo que decían las tías. No quería ser dictador, ¿no? Yo recuerdo que no quería ser, que era un dictador que en realidad ni nadie quería ser dictador ahí. Era como era una maldición ser Claro, dictador. pero esta estacionalidad del régimen político no es, lo que dicen Wendrow y Graver, es que no es exclusiva de esta tribu del Amazonas. O sea, hay ejemplos de esto en todos los continentes, Ya, etcétera, o sea, estudiados y demás. Entonces, que eso nos indica que los pueblos, incluso antes de la escritura y antes de la agricultura, ya conocían las diferentes, o sea, ya utilizaban diferentes formas de organización política y simplemente claro. es una mentira pensar que antes eran unos salvajes o que antes eran siempre igualitarios. Claro, Jorge, pero a ver, esa noción del progreso es la que heredamos de Hegel. Y esa visión de Grecia y Roma como fundadoras de todo también la heredamos del idealismo alemán. O sea, eso, Malditos. por ejemplo, hay ya millones de tesis y ya en Estados Unidos ya todo el mundo sabe que los iroqueses enseñan la democracia a Jefferson. O sea, cuando se está aquello empezando a formar, los iroqueses, que son un pueblo Sí, indígena bueno, de los... los hurones son un pueblo de lengua iroquesa, ¿vale? Claro, Ah, Y bueno, sí, y un quiero sistema decir, lo que dice democrático y Graver y envían. Wendrow es eso. Pues es que ellos envían gente a hablar con Franklin, con Jefferson, para explicarles cómo funciona su sistema democrático. Sí, sí, Aunque este Corlearón del que he hablado es un iroqués, quiero decir, bueno, está dentro de lo que son los pueblos de de habla o sea iroquesa. que aquí, digamos, normalmente lo que te enseñan es, había democracia en Atenas que la inventaron y luego el siglo XVIII la redescubrió. A ver, no. Ya. Tú no puedes de repente redescubrir Atenas 20 siglos después de una manera... esto no encaja, ¿no? Pero claro, esa es la visión de Hegel y ha tirado bastante tiempo. Tiene mucho más sentido, Ya. oye, que hay unos tipos que quieren hacer un nuevo país, no saben qué formación tomar, pero ostras, justo donde están hay una tribu indígena que resulta que son demócratas y tienen democracia. Y ellos adoptan esa forma de hacer las cosas. Inspirados también, obviamente, por las ideas francesas de la separación de poderes. O sea, no estoy diciendo que la democracia estadounidense sea solo de inspiración iroquesa, pero es de inspiración iroquesa. También de inspiración ilustrada, pero también de inspiración iroquesa. hace unos meses Ya. conocí en un desayuno muy raro al biógrafo o uno de los biógrafos de Jefferson. Un señor que ha escrito un libro sobre Jefferson que debo tener por ahí. Habría que ¿Tiene un coche preguntarle. raro? No vi su coche, solo desayuné con él. Era un tipo que estaba allí. Para Tiene preguntas empresa. raras, tío. Era, Tiene era empresa. italiano. Era empresario. No, un señor Perdón. empresario con altos contactos que además era escritor, pero solo de la biografía de Jeff. Era súper especialista en ese Yo tema. conozco a uno. Es italiano el que yo conozco. No era italiano. Era muy Vale, vale. español, con apellido, con guiones, así como aristócrata parecía. Ah, vale, vale. Bueno, si queréis hacemos una segunda parte del amanecer de todo en otra Sí, oportunidad. yo he leído la Yo haría primera un parte, la leí. programa de ese libro, ¿eh? Yo haría un programa de ese libro. Sí, monográfico. Es muy, a ver, yo creo que tiene muchísima chicha, es Yo solo bastante bueno. haría, o sea, yo por mí hacemos un monográfico sobre una obra de Cristina Morales y un monográfico sobre ese libro. Ya se habló de Cristina Morales en este programa. Cada Yo programa. por mencionar, vamos, Bueno, simplemente. Illich, has mencionado que tienes que irte, entonces damos por terminada esta reunión. Puede ser. Hay muchos libros de los que hablar todavía. Sí, hay Pero muchos, pero bueno, se ha acabado. Hasta la habrá próxima. habrá oportunidad de hablar de ellos. ¿Escucháis a mis hijos gritar desde Sí, allí? Eso efectivamente. mis gritos tienen que o mi presencia se hace Inmediata. notable en el interior de la casa o la casa se destroza. Se La destroza. presencia del padre es necesaria. El Hay que padre despedirse. Pues nada, un saludo para todos, también para Cristina Morales. Un saludo. Chao. Chao.